¿Qué es un pacto? Nuestro Dios es un Dios de pactos. Si no lo sabías, te lo digo yo. Tu Dios es un Dios de pactos. Él siempre trata con las personas, con los seres humanos, a través de pactos. Él pacta contigo. Él pacta con su iglesia. Él pactó con Israel. Él pactó con Adán. Él pactó con Noé. Él pactó con Moisés. Él pactó con Abraham. Siempre pacta. Aun a sabiendas que nosotros somos imperfectos y nos vamos a equivocar, Él hace pacto con nosotros. Él es un Dios fiel. Él no se equivoca. Él cumple siempre el pacto. Nosotros no. No. Y esa es la historia de la humanidad desde el principio. Dios hace pacto, el hombre rompe el pacto. Dios vuelve a hacer pacto, el hombre rompe el pacto. Pero vamos a ver qué ocurre con esto. El pacto es un acuerdo verbal o escrito donde las partes deciden cumplir y obedecer lo pactado, ejecutar las acciones convenidas y recibir retribuciones por su cumplimiento. Esto es un pacto, según la Real Academia de la Lengua. Y esto es así. Es así. Tú cumples con el pacto y recibes unas retribuciones. Eso dice la acepción. Y a su vez, si la otra parte cumple, también recibe. Es un acuerdo mutuo. Es mutuo acuerdo. Estad sometidos unos a otros en amor. Y también someteos a las autoridades y todos sometidos a Cristo. Eso es un pacto. Eso es un pacto. Si cumples el pacto, hay unas retribuciones. Si no lo cumples, no las hay. No las hay. Pero la Biblia dice que es mejor que antes de hacer pacto lo pienses. Porque el que no hace pacto, el que no firma el contrato, nada se le va a exigir. Pero aquel que hace pacto delante de Dios, se le va a exigir. Y si no, no recibirá las retribuciones. Eso dice la Biblia. Dios desde el principio hasta hoy ha hecho pacto con el hombre. Una y otra vez Dios se empeña en relacionarse con nosotros de esta manera. No hay otra. No se relaciona de otra. Porque sabe que si no arranca un compromiso de nosotros, si aún cuando tienes un compromiso fallas, y el que no falle que levante la mano, no hay nadie. Si aún arrancándote este compromiso fallas, ¿cuánto más si no lo hiciera así? ¿Cuánto más si no lo hiciera así? A veces pensamos, es que son muchas normas, es que son muchas cosas. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés era un pacto. Era un pacto. Mira, haz todo esto que yo te mando y te irá bien, Israel. No lo hagas y no te irá tan bien. No te irá tan bien. Cumple conforme al pacto, porque yo voy a cumplir mi parte. Eso es lo que dice Dios. Yo voy a cumplir mi parte. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ocurren las cosas, nosotros solemos decir, Dios no está cumpliendo su parte. Dios se ha apartado de mí. Dios no me está mirando. Y yo me atrevo a pensar que en el 100% de los casos, el que no cumple soy yo. El que no cumple mi parte soy yo. Empiezas a analizar, a darte cuenta que no estás cumpliendo. Que no estás cumpliendo esa parte que Dios te dijo, firmaste un pacto y esta parte no la has cumplido. Así que esta parte no vas a recibir retribución. Lo siento. Y Él quiere que cada uno esté dentro del llamado de su Señor. Dios desde el principio hasta hoy ha hecho pacto con el hombre. Una y otra vez Dios se empeña en relacionarse de este modo con nosotros, en escuchar nuestros deseos y necesidades y en pactar a pesar de que sabe que nosotros fallamos. Génesis 9:9. Este es uno de los primeros pactos, no el primero, pero es uno de los primeros pactos. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros. Este es el pacto que hizo Dios con Noé. Dice, contigo y con tus descendientes. Y más adelante llega a decir, y nunca volveré a inundar toda la tierra destruyéndola por completo. Nunca lo volveré a hacer. Y nunca ha vuelto a pasar. Nunca. Nunca la tierra ha sido inundada por completo como en el tiempo del diluvio. Hizo pacto con Noé. Mucho tiempo atrás había hecho pacto con Adán. Primero hizo pacto cuando estaban en el Edén. Le dijo, mira, todo esto es tuyo. Todo lo puedes tomar.
puedes hacer lo que quieras, pero de ese árbol no tomarás. Solo de ese. El hombre rompió el pacto. Dijo, sí, vale, de acuerdo, tú me lo has dado todo, voy a obedecer, porque hemos leído algo de obedecer. Cuando piensas en un pacto, cuando piensas en un contrato, nunca la palabra obedecer sale, porque parece ser que en esta sociedad que tenemos hoy en día, lo de obedecer es como someterse, humillarse, eso está mal visto. Tú cuando vas a un banco, estás firmando una hipoteca, eso es un pacto, eso es un contrato. Y nadie te dice vas a obedecer todas las cláusulas que ponen en este contrato, pero tú inconscientemente lo sabes, que como incumplas una sola letra de esa cláusula, te van a quitar hasta los calzoncillos. Pero nadie usa la palabra obedecer, nadie usa la palabra someter, sino es un acuerdo, es una hipoteca, es un contrato, es un sometimiento. Mientras tú pagues, cumples el pacto, ellos te dejan tu casa. Mientras no, cuando no pagues, te quedas sin casa y sin dinero. Ese es el pacto al que has llegado. Y has firmado, obedeces, porque si no obedeces, adiós. ¿Verdad? Pero es lo mismo, solo que Dios no te hace eso. Dios no firma ese tipo de pactos. Dijo, este era el pacto de Dios, nunca volveré a inundar la tierra. Le dijo a Adán, todo esto es tuyo, es lo contrario a una hipoteca. Mira, todo es tuyo, sin hipoteca, es para ti. Solo te digo una cosa, eso no lo toques. Eso no lo toques. Pacto es lo contrario a un banco. No te hipoteca de por vida, te da bendición de por vida. Bendición de por vida. Pero Él sabe que hay cosas que no son buenas para nuestra vida. Por eso tenemos que cumplir el pacto. No porque Él sea, es que como no cumplan eso, oye, es tan estricto, tan duro. No, dice, es que eso no es bueno para ti. Es que eso no es bueno para ti. Te he dado libertad para que hagas todo lo que quieras. Eres como Adán. Te lo he dado todo. Te lo he permitido todo. Solo te digo, esto no lo hagas, porque te va a ir mal. Cuando eran los 10 mandamientos, tú te los pones a leer. Son la base fundamental de la cultura occidental. No te está diciendo nada extraño. No robes, no mates, no adulteres, no codicies. Son cosas que cada persona le inculca a su hijo. Que una persona normal, racional, en Occidente, le dice a otra persona, no maltrates a otro. No hagas daño. Haz a los demás lo que te gustaría que a ti hicieran. Esto todo es muy lógico y muy normal. No te está dando puente. No te está diciendo tienes que nadar el Atlántico. Porque a veces le atribuimos a Dios. Oh, es que tan difícil. ¿Tan difícil el qué? El vivir de forma lógica. Porque si no haces estas cosas, te irá mal. Mira, sois una sociedad, sois miles de personas y tenéis que hacer pacto para convivir. Porque no vivís solos. Dios no ha hecho una iglesia de ermitaños. ¿Entendemos lo que es esto? Un ermitaño es una persona que, conociendo los males que hay en el mundo, dice así, nada, los mandamientos. Si voy a vivir en santidad, donde no vea a nadie jamás y no tendré ningún problema. Voy a estar bien. Esto también lo hacen los monjes. Lo hacían ahora menos, pero se hace. Se recluyen. Se liberan de todo lo mundano, según su pensamiento. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que lo malo no está fuera del hombre, sino dentro. Sino dentro. El pensamiento y el corazón. La carne no está fuera de ti, eres tú. Eres tú. Y el problema está en ti, por mucho que te aísles. Pablo decía, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y no puedes vivir aislado, porque no sirve de nada. Primero, no vas a conseguir vivir en santidad por mucho que te aísles. Y segundo, tu misión no es aislarte, sino traer buenas nuevas. No vivir aislado, sino vivir, porque tú eres la sal de la tierra, dice la Escritura. Tú eres la sal.
Si no hay quien le dé sal a la comida, no hay quien se la coma. No hay quien se la coma. Entonces nosotros tenemos que permanecer entre la sociedad, a pesar de que alrededor nuestro haya cosas que nos pueden llevar por mal camino. Pero está en cada uno, no depende. No depende de que te aísles o no. Puedes vivir aislado y vivir en pecado. Da igual, porque no está fuera del hombre, sino dentro del hombre. El problema, eso dice la Escritura. Hay algo curioso que quizás no hayas analizado nunca. Tenemos un Dios omnipresente, ¿verdad? Pero dice la Biblia que nadie lo ha visto jamás. Está en todas partes, pero nadie lo ha visto. Es curioso. Tenemos un Dios omnipotente. Y sin embargo, cuando su pueblo clama, manda a alguien con el que hacer pacto. Normalmente, cuando el pueblo clama, ¿qué ocurre? El Señor mandó a Noé. No podía haber venido él, se lo explica allí a la gente, oye, mira, soy Dios, esto está mal, vamos a hacer las cosas bien. No, manda a Noé. Cuando pasa el tiempo, ¿a quién manda? Noé manda a Abraham. Saca a una persona. No hizo lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se plantó en medio de Babilonia? Y venga, fuera, Torre de Babel, soy yo, ¿me veis? ¿Qué tal? Y aquí vamos a instaurar un reino, el de Dios. ¿Por qué no lo hacía así? No, manda a Abraham, a Moisés, a Josué, a David, a Isaías, a Jesús. Siempre cuando el pueblo clama, manda a alguien a hacer el trabajo. Manda a alguien. Ahora está la iglesia de Cristo aquí. La gente dice, si existe Dios, ¿por qué no baja aquí? Y me lo demuestra. Si existe Dios, ¿por qué muere gente en el mundo? ¿Por qué hay hambre? Dios manda a alguien a hacer pacto. ¿Por qué? Siempre tiene que haber una conexión entre Dios y el hombre. Y eso lo hace a través de un pacto. Y un pacto se sella con sangre, con carne, porque somos carne. Luego lo analizaremos. Por eso siempre manda a un hombre para que dirija a los hombres con el poder de Dios. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Creedme aunque no me veáis. Oídme aunque no oigáis. Entended, porque el Espíritu Santo abrirá vuestro entendimiento. Eso dice la Escritura. Porque soy el Dios de poder. No soportaríamos ni una milésima de segundo la presencia del Dios vivo. No lo soportaríamos. ¿Qué le pasó a Moisés cuando subió al monte? ¿Qué pasó con los hombres? Ponerte delante de Dios es tremendo. Es tremendo. No sabemos quién es nuestro Dios. Cuando hablamos y pensamos de forma carnal y decimos, si está Dios, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo siento? Deja que Dios haga pacto contigo. Cree en los enviados de Dios, como Moisés, como Abraham, como la iglesia, hombres, pastores que Dios te ha puesto. Confía y mira cómo Dios hace la obra a través de los hombres. ¿Nos gustaría que fuera de otra manera? A veces sí, claro que sí. Pero Dios lo hace siempre así. Y lo ha hecho siempre así, y así lo ha puesto escrito. No es para los sabios, dice, porque aquellos que no tienen entendimiento darán a conocer a los sabios lo que Dios tiene para los hombres. Aquellos que no tienen entendimiento. Este es el poder de Dios, y este es el poder de Dios, que Él hace la obra a través de los hombres. Moisés, con los 10 mandamientos hizo pacto. Esa es la ley del antiguo pacto. Ese es el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento. Es la ley de Moisés. La ley de Moisés a la que apelan los judíos, a la que apelaban y aún hoy apelan los judíos. A la ley de Moisés.
Ese es el pacto que hacemos con nuestro Dios. Es un pacto que no estaba sellado con sangre. Por eso tenían que matar animales delante de Dios, porque ese pacto no se había sellado con sangre. No había carne en medio. Y Dios tenía que hacer un pacto con ellos, sellando con esa sangre. Eso era la manera. Tenían que sacrificar animales para poder sellar el pacto con Dios. Hoy no siguen sacrificando animales, pero apelan a la ley de Moisés, apelan a todas estas cosas que Moisés le puso. Era la única forma que tenían y que tienen de relacionarse con Dios, porque el Espíritu Santo no estaba en medio de los corazones de las personas. El Espíritu Santo no descendía a cada persona porque no estaba, sino que venía y se iba. Y por eso tenían que hacer cada vez renovar el pacto, tenían que hacer sacrificios y tenían que ponerse delante de Dios para santidad, para que Dios les perdonara y renovara el pacto, porque el Espíritu Santo no estaba con ellos permanentemente. Sin embargo, Jesús es el nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Jesús es el pacto final. Es el pacto final. Ya no queda mucho de la película. Nos lo hemos consumido todo porque ya se ha hecho un nuevo pacto. Y es el pacto que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Y es el pacto que selló Jesús en la cruz. Es el pacto con sangre, sangre santa, de verdad. Carne muerta por la carne, pero siendo Dios hecho hombre, era necesario que se sellara el nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre es Jesús, que murió en la cruz por ti. Nadie más lo podía haber hecho. Nadie podía haber hecho ese pacto sino Jesús. Nadie. Él es el nuevo pacto, el que está en vigor hoy en día. El que lo cumplió con su sangre, porque el hombre para morir, porque era hombre para morir en la carne, para pagar carne por carne, y era Dios perfecto, omnipotente, santo, omnipresente, y el único que podía sellar el pacto era Dios hecho hombre. Y si no fuera así, el pacto no existe, porque nadie puede sellar un pacto sino entre los hombres y Dios, sino el propio Dios hecho hombre. El propio Dios hecho hombre. Y este es el secreto, esta es la piedra angular, esto es lo que hace girar la tierra, el mundo, la humanidad, que la iglesia sea la obra de Dios, es este pacto. Es este pacto. Y sin este pacto seguiríamos viviendo, teniendo que buscar la carne y la sangre de machos cabríos. No habría una salvación universal, una salvación para todos, un camino abierto. Ya no hay necesidad, ya no tenemos que cumplir la ley de Moisés porque tenemos un pacto. Tenemos un pacto hecho con Dios. Él lo selló. Solo tienes que adherirte al pacto, solo tienes que firmar, solo tienes que decirlo, afirmarlo, decir Jesús es mi Dios. Él murió en la cruz por mí y haces un pacto con Dios. Estás haciendo un pacto, estás sellando un contrato, estás firmando la vida eterna. Has firmado la vida eterna si has hecho este pacto. La puedes firmar si todavía no lo has hecho. Si todavía no lo has hecho. Este es el secreto. Esta es la piedra angular. Esta es la sana doctrina. Este es el principio de lo que nosotros creemos. De lo que nosotros creemos. Y por eso es un día feliz. Y por eso hay gran gozo. Y por eso hay compromiso. Y por eso su iglesia está aquí, para proclamar a Jesús resucitado. Él selló el pacto con cada uno de nosotros, con su iglesia. Con su iglesia. Él volverá. Ya vino en forma de hombre. Él volverá en forma de Dios. Entonces todos podrán ver que todo lo escrito, que todo lo vivido era cierto, era Dios. Yo no tengo ninguna duda de lo que aquí está escrito que es verdad, pero si alguien la tiene, Él lo ratificará. Él lo ratificará, porque selló un pacto, selló un pacto. Primera de Corintios 11:25.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto parece que solo lo leemos cuando pasamos la mesa del Señor, pero tenemos que entender lo que está diciendo. Es el nuevo pacto, esta sangre es mi pacto, esta sangre derramada por cada uno de vosotros es mi pacto. Lo estaba diciendo a voz en grito, lo estaba diciendo muy claro, no tenía ninguna duda. En Hebreos 9, del 11 al 15, desarrolla la idea. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos, a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es lo que dice la Escritura. Aquí lo ha desarrollado. Todo lo que yo te he explicado está en estos versículos. Él es el nuevo pacto. Y ya no hay otro pacto. Ya el antiguo pacto pasó. El antiguo, ya no tenemos que vivir delante del muro de las lamentaciones. Ahora vivimos al otro lado del muro, al lado del muro del gozo. Ya no tenemos que darnos cabezazos y hacer así, porque ya está el Señor. El Mesías ya ha venido y ya ha firmado, ya ha sellado el pacto. Ya no vivimos en religión, ya no vivimos en normas, ahora vivimos bajo la cobertura del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y ese es el nuevo pacto. Y os dejo al Consolador, os dejo al que os va a dar sabiduría, os dejo al que os va a guiar, al que os va a traer poder, capacidad y dominio propio para superar todo pecado, toda prueba, porque sois libres, porque el pacto era que tú fueras libre de muerte y de pecado. Ahora eres libre y ya no tiene, el pecado ya no se va a enseñorear de ti, porque el Espíritu Santo ha entrado en tu vida. No quiere decir que no peques y que si pecas no te levantes. Quiere decir que siempre cuando te levantes estará la mano ahí para ayudarte a subir arriba y volverá a perdonarte, porque ese es el pacto. Su sangre era el pacto. Una vez y para siempre. No tiene que venir cada 3 meses Jesús a la tierra para que la gente crea en Él. No tiene que morir cada 30 años para que nosotros seamos santificados. Antes había matar a un macho cabrío, no hace falta. Él ya te perdonó una vez y para siempre. Aunque tú peques día tras día, Él te perdonó. No tenemos que buscar el pecado porque somos libres del pecado. Él nos santifica y nos da fortaleza para huir y apartarnos del pecado. Ahora quiero hablaros de un hombre. Veo que la multimedia hoy no funciona, ¿verdad? Vale. Un ejemplo de pacto roto, pero que el Señor pudo restaurar. Hubo un hombre, hace ya miles de años, que se llamó Sansón. ¿Os suena Sansón? Es muy famoso porque es como un superhéroe, ¿no? Sansón era un tío que podía con todo. Cogió una quijada, que es un hueso de aquí. Este hueso de aquí, la mandíbula de un burro que había fallecido en el campo y mató como a 1000 hombres con su mano y con un hueso. ¿Qué tío? Si llega a tener una espada, ¿qué hubiera hecho? Un cañón. Ahí vemos a Sansón. Bueno, igual no es así, no lo sabemos cómo era exactamente Sansón. Tenía el pelo muy largo Sansón. Todos conocemos un poco la historia porque es como, lo sabe todo el mundo. Tú vas a
allí a Corea del Norte, que no entra una Biblia ni solo las que las llevan escondidas como si fuera droga, y saben quién era Sansón. Saben quién era Sansón. Sansón lo conoce todo el mundo. Es Jesús y Sansón, ¿o no? Parece que era como el Capitán América, ¿no? Era un tío fuerte. Y eso siempre nos llama la atención, siempre nos gusta. Por lo menos yo cuando era adolescente y decía, Sansón, ese es un tío. Ese sí, rompía con un hueso. ¡Qué hombre! Hace miles de años que se llamaba Sansón. Sansón era juez sobre Israel. Un juez que era un tiempo de transición entre la muerte de Josué y la llegada de los reyes. En realidad, Dios les decía a Israel, mira, no es necesario que seáis como el resto de las naciones. Hay un Dios que os gobierna. Y como Dios, todo el mundo no puede hablar con él, todo el mundo no tiene una relación directa, voy a poner hombres entre Dios y vosotros. Esos hombres van a ser jueces. Un juez es el que juzga, pero en este caso, además de juzgar, gobernaba, lideraba y guiaba al pueblo. Y Dios escogía de entre el pueblo a unos jueces. Y ellos gobernaban con más o menos sabiduría, pero tenían un llamado y tenían un don de parte de Dios. Y esto era realmente Sansón, un juez que lideraba al pueblo. Y estaba ahí puesto. Dios lo escogió en un tiempo que era muy complicado, porque Josué, que era un líder, era un caudillo, era una persona que había llevado al pueblo a las cotas más altas, había fallecido. Y el pueblo se veía... Israel no era una gran nación. Realmente, si no es en el tiempo de David, nunca fue una gran nación. El tiempo de David y Salomón se fue el apogeo de Israel. El resto se vio acosado y asolado por naciones más grandes, más numerosas de alrededor. Y había un pueblo que eran los filisteos. Hoy los filisteos están desaparecidos. Están entre todas las tribus árabes que hay alrededor de Israel, por ahí están metidos los filisteos. Se han perdido en el tiempo de la historia. Si buscáramos la genética, están por ahí. Entre los sirios y los del Líbano y los egipcios y los jordanos, por ahí hay filisteos. Fijaros, los filisteos principalmente habitaban en el sur de Israel, en lo que se llama Gaza. ¿Os suena Gaza? ¿Os suena? Y sigue dando guerra, ¿eh? Sigue dando guerra. Bueno, pues entonces como hoy había un problema, solo que entonces los filisteos eran más numerosos, también los árabes son mucho más numerosos que los judíos hoy en día, y eran muy poderosos. Y quemaban las cosechas de los judíos, les hostigaban, les perseguían y les machacaban. Los judíos se escondían en cuevas y decían, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios que nos trajo a esta tierra de mano de Josué y de Moisés? ¿Dónde está el Dios en el que creyó Caleb cuando entró en la tierra prometida? ¿Dónde está nuestro Dios? Y Dios dijo, voy a mandar a Sansón. Voy a mandar a un tío fuerte, de verdad. Un tío grande y fuerte. A ver si este os gusta. A ver si este juez os gusta. Y nació Sansón. Era un gobernante, un líder y alguien que tenía el llamado de Dios para guiar y defender a su pueblo. Ese era su llamado. Era un tiempo de transición, un tiempo difícil, en el que Israel no era una potente nación, como hemos dicho, y se defendía como podía de sus enemigos. Dios hizo pacto con Israel y envió a Sansón con un don y un llamado. El don sabemos cuál era. Fuerza. Fuerza. Era el don de Sansón. Cabeza no era tanto, pero fuerza tenía mucha, ¿verdad? Jueces 13:5. Ahora ya sabemos por qué está ahí el libro de los jueces, antes de las crónicas y de los reyes, que fueron los que vienen después. Nacimiento de Sansón. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tiene un propósito. Sansón tenía
una meta, un propósito, tenía un llamado, que era derrotar a los filisteos. No era otro. Aquí lo dice la Escritura, escrito está. Mira, mujer, vas a tener un hijo escogido por Dios. Qué grande. Dice, pero esto parece una bendición. La bendición suele traer mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha lucha. Digo, los filisteos no van a querer que Sansón cumpla su llamado. Sansón derrotó a los filisteos, los humilló, mató a 1000 con una quijada de asno. Un día estaba Sansón ya mayorcito, y se fue hasta Gaza. Imaginaros, en medio de los filisteos. Normalmente los filisteos venían, les pegaban una paliza a los judíos y se volvían. Pero Sansón no. Sansón, él, me voy a Gaza. Gaza era una ciudad importante. Y allí se fue. Él, tan ancho, se metían en las casas. Según aparecía Sansón, la gente, ¡está Sansón, está Sansón! Y se escondían. Se escondían todos. ¡Cuidado, ha venido Sansón, ha venido Sansón! ¡Cuidado! Que hoy viene con una espada y con un palo. Trae un palo, un palo. Todo el mundo se escondía al ver a Sansón. Sansón iba así. Soy Sansón. Y llegaba y se fue con una chica, con una prostituta. Estuvo toda la noche. Entonces le dijeron a la prostituta, mira, cuando se duerma, llamas, porque esta noche cae, se va a arrepentir de todo lo que está haciendo. Vinieron los filisteos sobre él cuando se había dormido y no le encontraron, porque a medianoche se coló por la ventana y le pareció que las puertas estaban un poco cerradas. Imaginaros lo que eran las puertas de una ciudad amurallada. Cogió, las arrancó y las subió a lo alto de la montaña. Y les dijo, filisteos, venid a buscarlas. Porque aquí está Sansón y aquí están las puertas de vuestra ciudad. Voy a entrar y salir cuando quiera, porque soy Sansón. Se había subido un poco a la cabeza el tema Sansón, ¿verdad? Tenía un llamado. Y resulta que todas esas provocaciones a los filisteos les mermaba. Porque no solamente les vencía, sino les humillaba. Les humillaba. Sansón era una persona odiada, no solo por las derrotas que les infringía, sino porque les humillaba. Ya no tenían la despensa de Israel para llevarse a casa. Ya Sansón les tenía controlados. Dios, a pesar de las cosas que hacía Sansón, como hemos visto, seguía cumpliendo el pacto. Tenía un llamado y seguía cumpliendo el pacto con Sansón. Arrancó las puertas de Gaza y las subió a un monte. Tenía el llamado y el don de Dios. Dios cumplía su pacto con Israel y con Sansón. ¿Pero qué pasó? Apareció Dalila y este fue el talón de Aquiles de Sansón. Este fue el día en que Sansón incumplió el pacto. Te voy a decir una cosa. Muchas veces pensamos, y está mal, Dalila era una mujer. Dalila en la Biblia era una mujer, pero Dalila en tu vida no tiene que ser una mujer. Sobre todo si eres mujer, pero bueno. Dalila puede ser muchas cosas en tu vida que no son una mujer. Porque a veces nos centramos y pensamos, no, yo no me voy a dejar llevar por esto. Hay muchas cosas por las que te puedes dejar llevar que están ahí fuera y que pueden destruir tu vida igual que la destruyó la de Sansón. La Biblia dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por cosa alguna. No todo está ahí. Dice el que esté firme, mire que no caiga. Porque Sansón se creía que nadie iba a derrotarle. Nadie. Si yo controlo, yo el alcohol lo controlo, yo la droga lo controlo, yo las chicas las controlo, yo los chicos los controlo, yo internet lo controlo, yo el dinero lo controlo. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. ¿Y sabes qué ocurre? Que no controlas. Porque cuando tú crees que estás firme, caes. Todos.
Y Sansón era como nosotros. Nació miles de años de antes, tenía el pelo más largo. Era heavy metal. Pero era como nosotros. El otro día, ya llevo, como os digo, una semana trabajando y tuve que llevar a un chico, a un menor, bueno, un menor de 17 años, al hospital porque decían que se había autolesionado. Bueno, había hecho el paripé para salir del centro de menores y que le lleváramos al hospital. Se había dañado en la cabeza, en las manos, tenía unos brazos así. Era Sansón hecho chaval. Tenía unos brazos como mis piernas. Y le dijo el compañero, bueno, cuando te den el alta te vamos a poner las esposas y vas a ir esposado. Me vais a tener que coger. Conmigo no podéis. Yo miraba mi porra y digo, este no sabe muy bien con quién se va a enfrentar. Con estas manos no, pero con... Esto es muy duro, ¿eh? No sabe dónde se mete, porque era un niño y no calculaba. Él se creía, como Sansón, que podía hacer todo. Después llegó uno al lugar que estaba realmente loco, porque estábamos en psiquiatría. Se pasa, tenéis que venir algún día. Y teníamos un box, y cuando le dan el alta al uno, entra el otro, y el otro chillando, tirándose al suelo, montando. Y era un chico pues que se había metido de todo, menos miedo, porque tenía, vamos, estaba pasadísimo. Era un flacucho, eso es verdad. Y se pusieron a hablar entre ellos. Y le dije, déjale en paz, no le provoques. ¿Qué va a hacerme a mí? Ese, lo mato. Ya bueno, estate tranquilo. Y ya el médico hablando con el chico dice, mira, lo que tú te tienes que dedicar en este tiempo que vas a estar recluido es a estudiar para tratar de ser alguien de provecho. Dice, yo ya sé lo que voy a ser de mayor. Boxeador profesional. A mí no me quien me tumbe. Y me decía mi compañero, le das así por detrás y de la que caiga al suelo le dices lo que va a ser de mayor. Probablemente un delincuente es lo que va a ser de mayor. Se cree, está tan firme, se piensa que las pesas y el hacer deporte le han dado tanto que se piensa que es invencible. Invencible. ¿Alguno ha tenido un virus una vez, una diarrea, por ejemplo? Te sientes derrotado, ¿verdad? Pues a este chico le venía bien una diarrea de 1 mes y medio. Porque, ¿sabes? Somos tan insignificantes que cuando estamos bien no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que una mota de polvo en un ojo hace que dejes de ver. Yo he tenido conjuntivitis en vacaciones y es horrible. Es horrible. Estás de vacaciones y no ves. Llegó un momento en que perdí visión y estaba agobiadísimo. Fui a urgencias, me dijeron, tienes la conjuntiva inflamada, entonces hasta que no baje la inflamación vas a ver muy mal. No me quitaba las gafas, ni de día ni de noche. Y aún así no veía bien. Y me tenía nervioso la situación. Al final he vuelto a recuperar la vista. Pero fijaros, una pequeña cosa, una conjuntivitis puede ser una infección, puede ser un virus, puede ser una alergia. Te derrota. Te derrota. Nos pensamos. Y esto, a nivel cristiano, a veces nos pasa. Nos creemos invencibles. ¿Y sabéis qué pasa? Que el que esté firme, mire que no caiga. Y Sansón creía que siempre iba a poder arrancar las puertas y salir por la ventana. Y muchas veces somos como era Sansón. Dios cumplía su pacto a pesar de Sansón, pero llegó Dalila. Jueces, vamos a leer la historia final de Sansón. Jueces 16, del 4 al 22. Dice así, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón,
Si mataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella la aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi fuerza, se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a su hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón no se había dado cuenta de que había roto el pacto. Cuando él se despertó del sueño, él no sabía ni siquiera. El pecado es así, es sutil, es sutil. Él se durmió en las rodillas de Dalila. Fíjate, parece muy evidente. Oye, cada vez que me lo pregunta, vienen los filisteos y se me tiran encima. Sansón, espabila. Esta chica igual no te quiere tanto como tú crees que te quiere. La estás liando. Pero fijaos cómo es. El enemigo es muy sutil y muy astuto. Él también mentía. Pero llegó un tiempo, la historia es resumida porque no nos van a poner aquí toda la Biblia, sería la historia de Sansón. Cómo Dalila poco a poco se fue ganando el corazón de Sansón hasta que él confió en ella. Él pensaba: esta es la mujer a la que yo amo, ya, mira, ella confía en mí. Y ya que vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos, iluso, voy a revelarle todos mis secretos. ¿Qué menos que esto, no? Con la mujer que me ama, la que amo, que me respeta, bueno, va todo muy bien, qué bien estamos, somos la pareja perfecta. Sansón y Dalila salían en el Sálvame, les hacían fotos, habían unido 2 mundos, Israel y filisteos. Qué bonito, ¿verdad? Ella ya hace tiempo, porque seguramente entre todas estas veces que ella llamaba a los filisteos, pasó un tiempo. Él
había sido convencido de forma sutil. El enemigo había utilizado las debilidades de Sansón para destruirle. Mira, la debilidad de Sansón no era su pelo. La debilidad de Sansón era Dalila. Y había llegado al corazón de Sansón. Sansón era un hombre fuerte por fuera. Pero no sé si habéis visto alguna vez las zanahorias. Las zanahorias, cuando tú las vas a comer, están duras, ¿verdad? Están muy duras. Pero las pones a hervir y cuando termina de hervir la zanahoria, puedes hacer así y la deshaces con tu dedo. Así era Sansón. Se presentó muy duro delante de Dalila, delante de los 100 grados de agua que allí había. Muy duro, yo puedo con todo. Pero cuando salió de la olla, le podías tocar y era blando. Si os fijáis en los huevos, cuando los echas a cocer, son muy frágiles. ¡Clac! Lo tocas, adiós huevo. Sin embargo, cuando salen del agua, están muy duros. Todos no tenemos las mismas debilidades. Todos no tenemos las mismas debilidades. Todos ante el pecado o ante una situación no actuamos igual. Algunos piensan que son muy duros y se quedan blandos. Otros piensan que son muy frágiles, pero la situación les hace duros. Y luego están los granos de café. Cuando los echas en el agua, salen iguales, solo que han transformado el agua. ¿Qué quieres ser tú? El Señor quiere que seamos como los granos de café, que transformemos el mundo y no que el mundo nos transforme a nosotros, como el grano de café. Pero Sansón era una zanahoria. Se quedó blandito, 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 blandito. Y Dalila encontró el lugar para entrar y destruir a Sansón. Sansón no se había dado cuenta de que había roto el pacto, de que se había apartado de las cláusulas, de las normas, de qué forma sutil Dalila le había hecho confesar su secreto. De una forma muy sutil, Dalila había llegado al secreto y rompió la cláusula. Le dijeron, no cortes tu pelo. No cortes tu pelo. Y lo cortó. Él no sabía que se lo iban a cortar. Él confió y fue destruido. Y dice que le sacaron los ojos. Qué gente más agradable. No les valía con tenerlo atado y en la cárcel. También había que dejarlo ciego. Pero no vaya a ser que a este le venga otra vez la fuerza y, como dice, da palos de ciego, pero da palos. Da palos. ¿Sabes una cosa? Empezó a ver. Sin sus ojos físicos, Sansón empezó a ver con los ojos espirituales. Empezó a hablar con Dios. Empezó a tener una relación entre Dios y él. Y Dios le hablaba. Qué importante es que tengamos una relación con Dios. No hace falta que nos lleguen a sacar los ojos para ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. No hace falta llegar a este extremo, pero muchas veces somos llevados al extremo para acercarnos a Dios. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado en tu vida, pero tienes que ser llevado al extremo. Dejar de ver para empezar a mirar, para empezar a ver lo que Dios quiere para tu vida. Tienes que ser llevado al extremo. Cuando no estamos vinculados a nuestra casa, esta es tu casa, esta es la iglesia. Cuando no estamos vinculados a nuestra casa, a nuestra familia, es fácil que el enemigo, de forma sutil, te lleve a romper el pacto. Porque aquí te abrimos los ojos del Espíritu. Porque aquí hay gente que te quiere. Hay gente que te va a decir cosas que no te gustan por tu bien. Y vas a estar alerta y atento. Porque hay gente que te está pinchando, que te está diciendo, que te está hablando con amor para que no caigas, para que no te dejes llevar. Pero cuando estamos fuera del vínculo de la casa, él estaba demasiado tiempo en Gaza y se había ido de la casa de su padre. Había pasado demasiado tiempo entre los filisteos y había perdido la perspectiva de quién era su enemigo, de cuál era su propósito, su proyecto, su meta, su llamado. Había perdido la perspectiva porque estaba lejos de la casa. No había quien le recordara y quien le dijera, Sansón, los filisteos son tu enemigo y tu llamado es acabar
con los filisteos. Perdió el norte, se dice vulgarmente. Había perdido la perspectiva porque no estaba cerca de la casa. Por eso, para que no te ocurra lo que le ocurrió a Sansón, vamos a dar 3 pasos. 3 pasos. Dice, ya me lo has puesto tan mal que no sé yo qué hacer. Bueno, pues ahora te digo qué vamos a hacer. Para que no seas Sansón, seas el Sansón que vivía en su casa. Por eso, vincúlate. Primer punto, vincúlate. No te quedes fuera. Busca un grupo ADN, si todavía no lo tienes. Un grupo de jóvenes con el que estar. Una actividad en la iglesia. Si eres una persona creativa, si eres una persona activa, si eres una persona que tiene conocimientos, que eres músico, cualquier otra cosa, busca una actividad, busca un grupo ADN. No te quedes toda la semana sin venir a la iglesia, sin estar en vínculo con tus hermanos. Busca el grupo de jóvenes. Es importante, es importante. Cuando eres joven tienes que tomar decisiones muy importantes. Y la mayoría son como el chico que yo llevé al hospital. Te crees muy fuerte, pero si no estás alrededor de gente que te ayuda, que te apoya, que te hace ver la luz y te centra, ¿sabes qué puede pasar? Que acabes como Sansón o como este chico, que no va a ser boxeador profesional, ya os lo digo yo. Iglesia, aunque vivamos tiempos de transición o tiempos difíciles muchas veces, debemos buscar un camino y una visión a la que la gente se vincule. Esto es para todos. Tenemos que trabajar en que la iglesia tenga una meta, tiene un llamado, tiene una visión. De esto tenemos que trabajar para que la gente se tenga a qué vincularse. Porque si no hay a qué vincularse, no podemos a la gente decirle, no te has vinculado. Si no tenemos grupo de jóvenes, si no tenemos grupos ADN, si no tenemos metas. A la gente tienes que decirle dónde se tiene que vincular. Tiene que tener un lugar. Esta casa es el lugar. Y vamos a seguir trabajando para que haya visión, para que haya un camino, para que haya futuro, para que esta iglesia sea un sitio donde tú desees vincularte. Y ahora vamos a hablar del deseo. El 2. Repasa delante de Dios las cláusulas del contrato o pacto. Pasa tiempo delante de la Escritura y escucha la voz de Dios y de tus hermanos y líderes. Sansón tuvo que quedarse sin ojos para escuchar la voz de Dios. Tuvo que verse atado a una piedra de molino para pasar tiempo con Dios. No esperes a que Dios te ate a una piedra de molino para que pases tiempo delante de Él. Utiliza el tiempo que Dios te da para orar y para leer la Escritura, para gozarte, para alabar y para adorar en tu intimidad. Porque es el momento en el que Dios te habla, te guía, te pone, te centra. Es muy importante. Repasa las cláusulas del contrato. Lee la Escritura. Aquí tienes un contrato. Hemos hablado del contrato. Repasa para saber. Muchas veces decimos, estaré en lo correcto, estaré andando como tengo que andar, estaré viviendo como tengo que vivir. ¿O qué? Repasa delante del Señor las cláusulas del contrato para que Él te diga, estás en lo correcto, no lo estás. Rectifica. No sigas por ahí. No seas como Sansón. Contrato, pero no estás bien. No estás en el lugar adecuado. Sal del medio de Gaza. Muchas veces, cuando yo era joven, recuerdo que cuando tenía 20 años empecé a trabajar y a relacionarme con gente mayor que yo, que salía mucho por la noche. Teníamos horarios estrambóticos y no lo sabe porque es vigilante también. Y trabajábamos muchos días y los días que librábamos éramos jóvenes y salíamos. Y empecé a encontrarme en medio de Gaza. Y empecé a ver que a mi carne aquello le agradaba. Pero mi espíritu, porque yo estaba repasando las cláusulas delante de Dios, estaba en oración, estaba buscando a mi Dios, las cláusulas decían que este no era un buen lugar, que esto no era lo mejor para mi vida, que aunque no hubiera roto el pacto, no estaba en vías de seguir pactando. Porque
Si sigues así, lo vas a romper. Y me leía las cláusulas y me las releía. Y tuve que tomar decisiones y decir, este no es mi lugar. Este no es mi sitio. Y tuve que aceptar las críticas y tuve que perder amistades y tuve que decir, eres un muermo, eres un aburrido, es que no puede ser así, es que tu vida, es que eres joven. Tuve que escuchar muchas cosas. Pero Dios me dijo, has hecho bien porque estás cumpliendo el pacto y te has apartado de en medio de los filisteos. En medio de los filisteos te has apartado porque te encontrabas bien, pero tu llamado es que estos sea derrotado el enemigo para que vengan a los pies de Cristo, no para que tú partes de Cristo y caigas a sus pies, porque acabarás a sus pies, derrotado. Dios me habló y me dijo, sal de en medio de este lugar, porque no quiero romper el pacto. Y tercer punto, ¿has anotado el primero y el segundo? Pues anota el tercero, que es muy importante. Vincúlate, pero no hagas las cosas con carga o sobrecarga. Y paz. Si te vinculas a la iglesia, no lo hagas por una mera obligación. Hazlo con una convicción. Hazlo con una convicción absoluta de que lo que estás haciendo es bueno para Dios y bueno para tu vida y te trae gozo y bendición. Si te trae carga, si te trae pesar, no lo hagas. Yo te digo, a mí me da gran gozo poder estar aquí compartiendo con vosotros en esta mañana, aunque eso supone un trabajo y un esfuerzo y una pérdida de mi tiempo libre o de mi familia, pero lo hago con gozo y me da paz. Eso es lo que te tiene que ocurrir. Eso es lo que te tiene que ocurrir. No te digo que no cueste, porque perder de tu tiempo siempre cuesta, sino te estoy diciendo que te traiga paz. Porque si estás con carga, lo vas a acabar dejando. Y el estado postrero será peor que el venidero, porque hay gente que dice, mira, yo ya no puedo más porque estoy quemado, porque... No llegues a eso. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que lo hagas con paz y con gozo. Si puedes al 70%, es mejor que al 150%, porque vas a acabar quemado. Vas a estar al 150% un mes, pero es mejor estar al 70% todo el año. Todo el año. Cuando vas a clase, yo recuerdo cuando iba a estudiar euskera, el Euskaltegi, en septiembre, madre mía, no cabíamos en clase, no había sillas. Y todo el mundo estaba ahí con un fuego de voy a aprender, me voy a comer el euskera. Voy a hablar mejor que los vascos, yo. A los 3 meses estaba más o menos un cuarto de la clase ya no venía. A los 6 meses la mitad de la clase no venía. Y en junio estábamos el 25%. Y esos, los que permanecían, yo te voy a decir, no acudía siempre, pero siempre que acudía con gozo. Porque las cosas salieron bien. Porque yo no sé, no funciono al 150%. Lo sabe mi mujer, no funciona ni al 90%. ¿eh? Yo con el 70% ya es mi límite. Es mi límite. El 70% es el límite. Por eso me hice guardia. No porque en un andamio yo creo que me echaban. Así que tengo que ir al 70%. Al 70%. No quemarte, sino todo lo que hagas, hazlo con gozo y que te dé paz. Que servir a Dios en cualquier área no sea una lucha, sino algo que traiga bendición a tu vida, testimonio y te ayude a cumplir el don y el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Que te ayude a cumplir, que ese área en la que estás trabajando, si es un área, en ese área Dios te ayude a cumplir el don. En Jueces 16, del 28 al 30, dice así: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella.
y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Dios cumplió el llamado y el don de Sansón. No como a Dios le hubiera gustado, seguramente tampoco como a Sansón le hubiera gustado. El precio fue muy alto de equivocarse, de mostrar su debilidad, de la destrucción, pero cumplió su llamado Dios en Sansón. Y eso también te tiene que sentir como una esperanza, porque Dios te escucha y clama a ti, y clamas a Él, y cuando tú clamas, Él responde. Él responde. Dice que fue muchos más los que murieron en ese momento que los que Él había matado en vida. La muerte de Sansón, ciego empezó a ver con los ojos del Espíritu y Dios cumplió el pacto, renovó sus fuerzas y cumplió su propósito. Concluyó la obra, aunque el precio de la desobediencia fue altísimo. Fue altísimo el precio de la desobediencia. En este caso fue altísimo. Sabemos que el Señor, no tenemos que volver a hacer sacrificio como tenían que hacer en tiempos de Sansón. Y el Señor te va a perdonar y va a permitir que cumplas tu llamado. Te va a perdonar y va a cumplir el proceso, la lucha. Eso Dios y tú lo sabéis, lo que tenéis que hacer. Pero el Señor cumplirá el don que te ha dado y el llamado. Por eso apunta las 3 cosas que tienes que hacer. Te las recuerdo para finalizar. Vincúlate. Repasa las cláusulas delante de Dios. Y tercero, hazlo con gozo y no con carga, para que el Señor pueda hacer cumplir el don y el llamado. El pacto que Dios ha hecho contigo se cumpla. Que no borres la firma por tu parte, porque Dios va a hacer su parte. Haz tú la tuya. Amén.